Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de Urbanitae. Un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más. Bueno, pues bienvenidos todos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Yo soy Gonzalo Ordiales, director de contenido en Urbanitae. Hoy a mi derecha está Diego Gallego, que es el CMO de Urbanitae. Diego, encantado de tenerte por aquí. Encantado, como siempre, Gonzalo, ya no solo de tenerte al lado de la mesa, sino también aquí en el podcast. Y hoy tengo el placer de presentar a Uri Baiz, al que voy a presentar como divulgador y empresario por acotar un poco las facetas diversas en las que te mueves, ¿no? Pues mil gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí. Y Ana, a pasar un buen rato con vosotros. Gracias por venir, Uri. Pues Uri, como hacemos con todos los invitados, repasamos un poco tu trayectoria, porque ahora estás de lleno lanzado en la startup en la PropTech de Habitación.com. Exacto. Pero a mí me gusta siempre tirar un poco de la trayectoria, porque el itinerario de cada emprendedor encuentro que es muy, muy particular, ¿no? No hay dos iguales. Entonces, lo primero que te quería preguntar: tú empezaste en otra área aparentemente completamente distinta, ¿no? Que es la ingeniería electrónica. Sí. Y lo primero que tengo que preguntarte es: ¿por qué estudiaste eso? ¿Tenías una idea de lo que querías hacer? No, la verdad es que es una muy buena pregunta, de cómo acabé allí. No. La asociación, que esto también fue... yo cuando era adolescente y ya estaba acabando el bachillerato y tal, pues me gustaba mucho los videojuegos y decidí, oye, pues hago informática, electrónica, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero esa fue mi asociación. Yo iba al principio para arqueólogo, porque me gustaba mucho la arqueología. Mis padres me dijeron, por aquí no. Y mi padre es arquitecto y me empezó a gustar mucho toda la parte de arquitectura, del sector inmobiliario y tal. De hecho, hay muchos trabajos de estos de la ESO y de bachillerato que yo hacía promociones y las maquetas y lo hacía yo. Sí. Lo que pasa que, mi padre pues sufrió todo el batacazo del 2008 y me lo prohibió. Dijo, no, haz lo que quieras menos esto. Y dije, pues ingeniería electrónica por hacer algo. Y así acabé. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que nunca he acabado de ejercer como ingeniero electrónico puro. He hecho otras cosas, pero así empecé. Pues te iba a decir, porque el principio de tu carrera pues discurre, digamos, en una empresa tecnológica, alineado, digamos, con eso que habías estudiado, pero pronto haces un MBA, ¿no? Como para orientarte también más al mundo de la empresa, al emprendimiento. ¿Tenías ahí ya un poco el gusanillo? ¿Cómo encajan las piezas ahí de ingeniero, pero con la vocación de emprendedor? Lo miro para atrás y la verdad es que fue un salto relativamente rápido. Yo empecé, como bien decías, pues en una gran empresa del sector industrial. Ahí hacía de ingeniero, no ingeniero electrónico, sino ingeniero en general de soporte técnico, sobre todo de la parte eléctrica. Y en ese momento me sale como una oportunidad de irme, pues, o saltar al departamento de ventas. Y digo que sí, porque al final pues hay ciertos directivos en la compañía que me dicen que es la forma más rápida de crecer, me lo creo, me voy a ventas, de ventas a desarrollo de negocio, y ahí me empiezo un poco a empapar de todo lo que es, una cuenta de resultados, me dan mi primer P&L para liderar pues una vertical de negocio dentro de España. Ahí vendemos un proyecto que es súper gordo, y a partir de ese momento pues como que me empieza a gustar mucho toda la parte de, voy a entender mejor los modelos de negocio, me empiezo a meter de lleno pues en toda la parte de Lean Startup, de lanzar cosas nuevas, de lanzar MVPs. Me toca lanzar un MVP dentro de este gran corporate, ¿no? Me dan como una especie de sandbox, de pequeño budget para que haga tonterías. Lo hago, sale muy bien. Y a partir de ese momento pues me formo. Creo que no era exactamente un MBA o un programa de negocios, creo que no está considerado como MBA como tal, pero era un programa de negocios donde tocas pues absolutamente toda la parte de emprendimiento y luego marketing digital. Y a partir de ese momento, desde España, que es donde estaba, digamos, pues liderando esta parte del negocio, vendemos un proyecto muy gordo y me ofrecen una oportunidad laboral en Suiza. Y entonces pues de allí pues me voy a los headquarters de esta misma empresa del sector industrial y
empiezo en Suiza una nueva vida, con evidentemente pues 1000 cambios y 1000 cosas, pero así vamos. O sea, porque ahí eras un poco hombre orquesta, entiendo, porque te doy esto, mira a ver qué sale, va bien, pero claro, es que hacer una P&L es como muy financiero, ya no solamente business, Era todo, sí. En ese momento ven que yo tengo como mucho... Yo soy joven en ese momento, o sea, estamos hablando de 25, 26, y la P&L me la dan con 27 años. Y allí hay un momento en el que una empresa tan elefantiásica, ¿no? Que al final es, hostia, que cuesta mucho de mover y tal, se empieza a interesar por los modelos de suscripción, por los famosos SaaS, ¿no? Sí. Pero se dan cuenta de que no tenemos ni pajolera idea de cómo hacerlo, cómo le vendemos a clientes que son del sector tan industrial y tal, y me dan cancha, ¿no? Me dicen, oye, prueba cosas, prueba a nivel de marketing, cómo acercarte a ellos, prueba a nivel de producto, entonces me asocio con unos developers de Portugal. O sea, al final hacemos varias cosas, sacamos un producto muy bueno que al final lo que hacía era simplemente, pues a través de un modelo de suscripción, digitalizar y poder permitir monitorizar los consumos energéticos pues, de las plantas energéticas, de plantas industriales, de grandes plantas de automatización de coches, etcétera, etcétera. Y allí, claro, todo eso es campo, me encanta, nos equivocamos mucho, pero también aprendemos mogollón. Y en esas vamos iterando, hasta que vendemos un gran proyecto para una gran ciudad española donde digitalizamos toda la ciudad. O sea, pero yo creo que es muy vocacional, ¿no? El hecho de que te den algo y que no digas, bueno, pues sigo un poco la regla o lo que ya está establecido. Es muy startupero eso, el hecho de querer hacerlo todo y, bueno, por eso te lleva al final ahora a la parte de emprendimiento. Es lógico. Sí, sin duda. Yo creo que todo esto me inspira un poco también mi abuelo. Toda mi familia... O sea, al final han sido mucho de trabajar por cuenta ajena siempre, y un poco el raro era mi abuelo, que pues era emprendedor, también emprendía en el sector inmobiliario, hacía sus cosas y tal, y a mí siempre me había llamado mucho la atención. Tampoco me había vuelto loco, pero ahora mirando para atrás digo, ostras, yo creo que hay muchas cosas que las mamé de allí. Las tenías indirectamente. Exacto, sí, dije, ostras, y sí, me inspiró mucho eso, me empiezo a formar toda la parte de negocio, también hay ciertas partes de finanzas y tal, pero esto ya entra un poco después, sobre todo cuando me encuentro el P&L encima de la mesa, que digo, ostras, ¿esto qué es? Top line, bottom line, digo, hostia. Y a partir de ese momento, pues eso, le metemos mucha caña, sobre todo a la parte más startupera de empezar algo nuevo, y luego le ponemos orden, que es cuando ya me empiezo a formar en finanzas y me enamoro del dinero, y es cuando pues empezamos a formarnos en todo lo que es inversión. Y luego saco pues el canal de YouTube cuando ya estoy en Suiza, y así es como sigue la historia. O sea, la vinculación con el inmobiliario viene, aparte de tu habilidad con las maquetas y tu gusto por la arquitectura que decías, también algo con tu abuelo. Exacto, con mi padre por la parte de arquitectura, que me encantaba y tal, y yo después del cole a veces tenía que ir al despacho de mi padre, y mi padre pues no tenía ahí juguetes, ni videojuegos, ni nada, y lo que me daba era un PC con el AutoCAD y me decía, pues hacer líneas, dibuja, y dibujaba, y me gustaba. Sí, la típica libreta, el AutoCAD, ¿no? Exacto. Empezamos ya por AutoCAD, por ni siquiera el Paint. No, el AutoCAD, ojito. Es que era lo único que tenía él, y era divertidísimo, o sea, yo me ponía ahí a hacer líneas, y sí, se me quedó, y luego mi abuelo me dio el último punto de, hostia, pues se puede hacer también pues negocio con todo esto, y me gustó. Oye, la vida en Suiza, o sea, el cambio de puramente porque sigues residiendo allí, ¿entiendo o no? Ya no. Ah, ya no. Sí, Pensaba que esto es sorpresa. Sí. Volvimos hace relativamente poco para iniciar este proyecto que comentabas al principio, habitación.com. Lo intentamos hacer en remoto, pero al final técnicamente era muy difícil. O sea, operativamente tienes que estar donde están los activos inmobiliarios, claro. Pues si están en España, pues tienes que estar en España y punto, ¿no? Entonces, desde el principio ya volvimos. No lo sabe mucha gente. Yo lo he ido diciendo de vez en cuando, pero como hace como 8 o 9 meses que no publico contenido, pues la gente no tiene ni idea. Y la vida nos cambia bastante. O sea, cuando yo voy a Suiza, mi mujer Ana no me sigue el primer año todavía, porque todavía tiene alguna cosa por aquí, tarda un año en mudarse conmigo. Y ahí, bueno, te cambia el salario, yo lo hago justo en plena pandemia, también es verdad, o sea, cuando había las cuarentenas y todo eso, pues ahí todo. Y
Allí hay la parte de salario, está también, te das cuenta de cómo funciona un país del primer mundo de verdad, que yo venía de Barcelona y pensaba, pues este es el primer mundo y tal y no sé qué, y claro, llegas ahí y dices, ostras, pero la administración funciona pero va como un tiro, o sea, tú vas al ayuntamiento, te solucionan un problema en 24 horas, tú quieres abrir una empresa y está abierta en 48 horas, te solucionan cualquier tipo de problema al acto, o sea, es una pasada. La verdad es que a mí me sorprende, es muy fácil enamorarte del país, también tiene sus cosas malas, ¿eh? Pero te enamoras muy rápido y sobre todo a lo que es al empleado y luego al potencial emprendedor o empresario le ayudan mucho al principio. Es decir, pues no, digamos que no tienes esa cuota de autónomo que tienes que pagar, las cargas fiscales al principio pues son muy atractivas, no tienes que pagar IVA hasta los 100.000 euros facturados, o sea, hay una serie de cosas que, ostras, qué chulo. Incentivos para poder crecer al principio y darte pulmón, ¿no? Después ya, pues evidentemente empieza, pues las cosas cuando creces, pues también te crecen los gastos, pero no en la misma dinámica que aquí en España. Entonces bueno, yo creo que al final viajar y vivir en otros países y en otras culturas y tal, te cura muchas cosas. O sea, hay mucha gente que no sale de aquí nunca, ¿no? Y que opina mucho de, uy, qué mal que se hace ahí, uy, qué tal. Pero yo creo que viajar realmente te cura mucho y te hace darte cuenta de lo bueno que tienes aquí, ¿no? En España, y de lo malo también. Entonces, o sea, ¿cuál es la principal diferencia que tú dirías tanto a nivel trabajador o a nivel empresario entre los dos países? Bueno, yo te diría que la principal es la carga fiscal, eso impepinablemente. A nivel personal te diría que también la seguridad, ¿vale? O sea, es un país ultra seguro, pero si vamos puramente a la parte de empleado, como empleado yo te diría los salarios, tus planes de pensiones, que son radicalmente diferentes. O sea, aquí se utiliza un sistema de pensiones de reparto, ¿no? La gente que trabaja hoy paga las cotizaciones sociales de los pensionistas, y allí no. Allí es un sistema de capitalización, es un poco híbrido, pero bueno, es un sistema de capitalización que significa tú decides lo que cotizas y luego eso va para ti. O sea, está en una huchita y tú decides. Si cotizo mucho, luego me llevo mucho, si cotizo menos, luego menos, pero no dependes, ¿no? de la huella demográfica de ese momento del país. O sea, dependes más de ti mismo. De ti mismo, puramente. Sí, sí, sí. Y entonces tienes como esa libertad, ¿no? Que allí se valora mucho. O sea, ahí cada suizo es increíble, porque allí el hecho de tener tanta responsabilidad tú mismo hace que tengan más educación financiera, que entiendan muchísimo más cómo invertir, cómo sacarle provecho a sus ahorros, y esto es muy diferente aquí. O sea, aquí no hay tanta educación financiera, aquí estamos más acostumbrados a, bueno... que me ayude otro, que ¿no? me ayude otro. O sea, sí. También es verdad que aquí la parte de meritocracia, que es una cosa que se habla... ¿no? Es un poco tema tabú a veces. Sí, a veces sí. No sucede en el resto de Europa. O sea, un poco lo que tú dices, ¿no? Allí es, según lo que yo haya hecho, así recibo. Exacto. Luego aquí es, bueno, depende, ¿no? Es un poco... Sí, está como mal visto, ¿no? Hablar de meritocracia está como mal visto, porque mucha gente que dice, pero hay una parte de componente suerte muy grande, que es verdad, hay una componente suerte enorme en cualquier cosa que hagas, pero la suerte te tiene que pillar trabajando y currando muy duro. O sea que realmente sí que hay una parte de mérito, evidentemente. O sea, nada es blanco-negro, hay grises, pero sí que es verdad. Y en Suiza lo tienen muy claro, y en muchos otros países también, y en muchos otros no. Pero bueno, a mí me gustó mucho el approach. ¿Echabas de menos ese primer año España, más allá de que tenías familia evidentemente aquí, o te fue muy rápido Yo me enamoré, la implantación? Me enamoré, Diego, o sea, me enamoré mucho del país, muy rápido. Entré, que era, pues eso, pandemia en agosto. Sí que es verdad que cuando había época de cuarentena, pues lo sufrí, como todo el mundo, pero Suiza, al tener, ya te digo, los ciudadanos, la ciudadanía, hacen a rajatabla lo que dice al final el gobierno y las autoridades, ¿no? Y fueron de los primeros países que quitaron las mascarillas, que quitaron todo, porque, o sea, estaba todo como muy controlado. Y eso me permitió poder ver el primer verano ahí en Suiza. Ostras, país espectacular, 1000 lagos, los planes estos de barbacoas. Yo me enamoré, rapidísimo, me enamoré. Y además se respira como un sentimiento muy fraternal, porque ahora los números ya no son estos, pero antes, cuando yo aterricé allí, casi el 40% de la población era inmigrante. ¿Vale? Inmigrante, pues te encuentras allí gente de todo el mundo, te encuentras griegos, brasileños, sudafricanos, y una multiculturalidad enorme. Brutal, sí, sí. Y esto es chulo, porque
el mismo que te está recibiendo ha pasado por el mismo camino en el que estás tú y te ayuda y te dice, no, te conozco un gestor genial que te va a ayudar y esto, lo otro, y te sientes súper arropado. Y eso lo agradecí mogollón. ¿Y fuiste solo? O un amigo o alguien que te pudiese recibir, nada. No, nada, a pelo. Bueno, con la empresa tuve mucha suerte y la empresa me ayudó. Me encontró primero un piso durante 3 meses, que era una especie de habitación también, y estuve ahí 3 meses y luego pues a buscar piso yo solo, que ahí es un proceso de aplicación serio, ¿eh? O sea, es como encontrar trabajo. ¿Y el inmobiliario allí, o sea, cómo de complicado es en general el tema del alquiler? Por ejemplo, hablamos mucho de España, ¿no? Sí. Madrid, Barcelona, masificado, alquileres altísimos. Sí. ¿Allí es así? Sí, el alquiler es muy caro, sobre todo en grandes ciudades. Si te vas a pueblos y tal, pues bueno, se reduce un poco. Yo, por ejemplo, pues estaba pagando, creo que eran 1.500 al mes en un pueblo, ¿vale? O sea que es alto, lo que pasa que tu salario pues es el de España multiplicado por, no lo sé, 2,5, 3,5, ¿no? Entonces, claro, ya tienes en valor absoluto, tienes mucho más y no te importa tanto pagar pues esa renta o esa cuota de alquiler. Sí que es cierto que allí pasa al contrario. El mercado inmobiliario en España es 70% propietarios, 30% arrendatarios, y allí es al revés. O sea, el 70% alquila y el 30% es propietario. Pasa un poco en general en Europa, ¿no? Pero yo creo que las cifras de Alemania son muy parecidas también. Es como, o sea, están más o no tan mal visto el hecho de, oye, no, yo vivo de alquiler. Sí. Es como mucho más común. Sí. Y de hecho eso hace... Es curioso, ¿eh? Porque, claro, en España tienes como esta cultura de la forma número 1 de ahorro es invertir en ladrillo, ¿no? Que aquí está como súper arraigado y allí no. En todos esos otros países, el hecho de que todo el mundo alquile o vive de alquiler hace que se interesen por otros activos, ¿no? También, que si la bolsa, que si los fondos, que si renta fija. Entonces conocen mucho más, tienen mucha más cultura financiera. A lo mejor también hay parte de la culpa que esté en eso, ¿no? Yo no digo que sea algo bueno o malo. Sí que es verdad que, por ejemplo, allí hay una especie de oligopolio en cuanto al tema de inmobiliario, ¿no? O sea, en cuanto a los propietarios, prácticamente hay muchos menos en cuanto a relativo, muchos menos pequeños propietarios. O sea, normalmente son grandes, digamos, conglomerados, diría yo, de fondos o grandes familias que tienen mucho real estate, muchísimo. No como aquí, que hay un 90% de pequeños propietarios. Sí. Bueno, has dicho que te enamoraste rápido del país y has dicho también ahora mismo que te enamoras del dinero en ese proceso de crecimiento dentro de la multinacional en la que estabas. ¿Cómo encaja aquí la parte de, digamos, invertir o de experto en inversiones, que también es otra faceta, ¿no? de Euribais? ¿Cuándo empezaste a invertir o a interesarte por este tema de las finanzas personales? Pues bueno, Gonzalo, experto cero, ¿eh? O sea, que esto lo dice mucha gente, pero no es verdad, ¿eh? O sea, me considero cero experto. El punto fue, sobre todo en 2018-2019, yo empiezo a leer muchísimo sobre finanzas, sobre dinero. No me obsesiono con el dinero en plan, oh, Dios mío, esto es lo más, pero sí que me interesaba mucho saber, pues oye, cómo funcionaba. Y ahí leo mucho y empiezo a consumir muchísimo YouTube. Yo he sido siempre un gran consumidor de YouTube y sigo a 2 grandes referentes americanos que se dedican pues al sector de las inversiones, que si en inmobiliario, que si en bolsa. Empieza mucho cripto ahí en 2019-2018, ostras, empieza el boom y luego en pandemia explota, ¿no? Y entonces, a partir de ahí me empiezo a formar mucho en esto y es justo antes de irnos a Suiza que digo, oye, pues voy a empezar a invertir y hacerlo en serio ahora que ya he ahorrado lo que tenía que ahorrar y tal. Ahí empiezo en bolsa, o sea, haciendo stock picking, creyéndome más listo que el mercado y tal, y estoy haciendo value investing, decía yo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o sea, pero ni idea, ¿eh? Compro una acción de Facebook en ese entonces, de Meta ahora, y ya me creo que soy ahí el tal. Va mal. O sea, no muy mal, pero va mal en general. Me doy cuenta de que no soy más listo que el mercado. Y en ese momento decido hacer 2 cosas, ¿no? Decido confiar en la gestión pasiva a través de un robo-advisor para la parte de renta variable. Es decir, oye, hay gente que lo hace mucho mejor que yo, seguro, y no quiero dedicarle tiempo. Y luego me interesó mucho ya, de nuevo, otra vez, por la parte inmobiliaria, ¿vale? Que hasta entonces lo había dejado como un poco de lado porque no tenía el ahorro suficiente para entrar en el sector. Y en ese momento, pues hago una inversión inmobiliaria y digamos que la comparto como
llevaba siendo consumidor de YouTube, digo, oye, me apetece compartirla y a quien le vaya y le sirva esto, pues genial, y a quien no, pues también. Y lo cuelgo en YouTube. O sea, que me da una vergüenza terrible ver ese vídeo ahora, ¿no? Pero lo cuelgo allí y empieza a funcionar muy bien. O sea, sigo estrategias que había visto de algún otro youtuber que las explica, de cómo crecer y tal, y las sigo a rajatabla y crezco mogollón. ¿Pero te lo planteabas cuando hiciste ese primer vídeo, voy a ser youtuber? No. O sea, ¿cuál fue tu mente para decir, no, voy a grabarme, que ya es un paso importante, como bien dices? Muy importante. Pero una sí. cosa es lo hago en mi casa y creo que lo puedo hacer bien, y otra cosa es, no, voy a grabarme yo solo, y más en ese momento, que había Sí. gente que lo hacía, pero bueno, había un poco de todo, ¿no? No, lo subo, veo que funciona, puedo dedicarme a esto. Sí, a mí siempre me ha gustado hacer un poco el payaso delante de la cámara y estas cosas, y entonces llega un momento que decido hacerlo porque estoy en Suiza solo. Me paso las tardes mirando a la pared blanca, así, sin muebles ni nada, y digo, tengo que hacer algo y empezar a ser productivo. Y digo, si había algún momento que tenía ese gusanillo de probarlo en algún momento, si hay algún momento es ahora, ¿no? Y entonces me pongo con el móvil, me compro un micro de solapa y a grabar. Y tengo un vídeo hablando yo solo, en plan presentándome el canal, que es lo que os digo, me da una vergüenza terrible, pero digo, voy a hacer esto y a quien le sirva bien y a quien no también, ¿no? Y me da mucha vergüenza, pero estoy muy orgulloso de ese primer vídeo. Y a partir de ese momento, ya os digo, todas las grabaciones, o casi todas, son desde Suiza, pero es ese impasse de mudanza, de ya ir desde Barcelona a Suiza. Y empiezan a crecer mogollón, porque monto como una especie de lista de reproducción de cómo se invierte en inmuebles, y cada vídeo es un paso, ¿no? Entonces indexo el nuevo vídeo con el anterior. Oye, si no has visto el anterior, vete y la gente miraba uno, el otro, ¿no? Daba igual en qué vídeo entrase, que se veía toda la ristra. Y esto el algoritmo lo engancha y dicen, buah, aquí hay una retención de usuario brutal, claro, y te empieza a elevar. Y entonces, pues, nuestro planteamiento, que era llegar a 1000 suscriptores en un año, pues lo conseguimos en menos de un mes. O sea, la cosa crece de forma espectacular, y hablo en plural porque me acompaña mi hermano en ese momento, que me edita los vídeos, porque yo no tengo ni pajolera idea de edición, y ya está. Y entonces empieza a crecer. Y ahí, o sea, tú haces como un impasse y dices, bueno, pues voy a dedicarme a esto, o... No. ¿Sigue siendo un hobby para ti? Sí, es hobby total. Sí que es verdad que cuando vemos que llegamos a esos 1000 en tan poco tiempo, digo, hostia, hemos tocado una tecla que no es habitual, y entonces aquí se puede desarrollar algo. Y con Víctor, con mi hermano, con el editor, nos marcamos como unos objetivos trimestrales. Oye, en 3 meses tenemos que estar aquí. Y lo reventamos en 3 semanas. Y digo, ¡ostras! Claro, y empieza a hacer así la curva, ¿no? Pero no teníamos un objetivo. O sea, no queríamos hacer de esto, vamos a montar un negocio y tal. No. Era simplemente crecer por crecer, a ver hasta dónde llegamos. Y sí que llega un momento, ya meses después y años después, que vemos que de ahí puede salir prácticamente mucho negocio o muchos nuevos negocios, ¿no? Desde infoproductos, grandes patrocinios con marcas, es decir, ahí ya empezamos a ver que, ostras, aquí puedes hacer muchas cosas. Y ahí es donde yo me empiezo a preocupar, que es cosa que no lo hacen muchos youtubers, pero a mí me preocupaba mucho, que es tener una actividad tan personalísima, una marca personal, digamos, tan arraigada, hace que si algún día te equivocas en un vídeo o haces cualquier cosa, te cancelan y te vas a cero, ¿vale? Que lo ha pasado a mucha gente. Entonces empezamos a desarrollar como negocios o empresas que estuvieran asociadas al canal en cierto modo, pero que tuviesen su propia marca y su propio todo. Aquí estamos hablando, además, 2020, sí, ¿no? Que es un año complicado, pero que también es como el auge, yo creo, de los youtubers, ¿no? O sea, yo creo que 2020 y pandemia marca un antes y un después, porque es verdad que se consumía, YouTube estaba ahí, sí, había youtubers que evidentemente eran muy conocidos y muy famosos, pero bueno, yo creo que 2020 le cambia, bueno, al mismo Ibai le cambia la vida, ¿no? Él siempre lo dice. 100%, sí. En el primer vídeo mío, creo que es de 2021... o sea que ya es un tiempo después, porque yo me acuerdo de la pandemia de consumir todavía más y decir, si lo está empezando a hacer todo el mundo, tengo que saltar ya. Y sí que es verdad que en el nicho de inversiones en España no había gran cosa. Habían algunos, pero en el nicho concreto de inversión inmobiliaria como tal, no había un referente claro. Y entonces digo, oye, me encanta el tema tal, voy a probarlo sin más y hacerlo súper anichado, súper a inversión inmobiliaria en España, nada más. Y a partir de ahí el canal se convierte en el canal número 1 de inversión inmobiliaria en España, ya te digo, creciendo a unos ratios súper grandes,
Y cuando se hace muy, muy grande, entonces salto a hacer otra cosa que la gente me dice, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Pero bueno, sí, luego os cuento un poco más sobre eso también. Y, o sea, mirando hacia atrás, Sí. a mí es una cosa que siempre me da la atención, sabiendo el éxito que tuvo. O sea, ¿hay algo más que hubieses hecho que digas, no, es que si hubiese además hecho estas 2 o 3 cosas, todavía hubiese sido a mayores? Sí. De hecho, yo en el canal tenemos la idea de empezar con una serie de entrevistas, ¿vale? Que lo llamo Dinero sin filtros, y entonces pues entrevisto a grandes referentes para, de forma transparente, preguntarles exactamente sus números, ¿no? De cómo realmente han generado riqueza, si realmente es como con inversiones, como dicen los concursos, ¿no? Es decir, es un poco trasladar la realidad de toda esa gente que tiene tantísimo dinero que enseña en las redes para que realmente sea... Pero lo hago dentro de mi propio canal y lo hago en un formato como muy campechano, en remoto y tal. Si eso, en lugar de hacer eso, hubiese montado esto, un podcast, que en ese momento no había... Había un par de no es podcasts como en el ahora. No, ahora hay un mogollón de podcast y tal, que es un formato súper chulo y que realmente funciona mogollón. Pero si lo hubiese hecho mejor, yo creo que lo habríamos reventado en ese momento, pero a una escala más grande. Sí, porque no había ese tipo de contenido. Ahora hay... Sí, hay de todo. es verdad que yo, sobre todo en los últimos 2 años, quizás pandemia marcó ese paso de Sí. ahora consumo mucho YouTube, y el siguiente ha sido como esa evolución con la parte de entrevistas y pues eso, ¿no? Otros formatos nuevos que empiezan a evolucionar, que al final es derivado un poco de la radio, por decirlo de algún modo. Pero, ¿y tú qué eres? O sea, has sido youtuber y eres youtuber. O sea, ¿qué opinión te da a ti en general, por ejemplo, todo el tema que últimamente ha habido pues como mucha polémica con todo el tema de, no, la gente que se va de España? Al final, por ejemplo, tú te tuviste que ir en tu momento... Pues porque pues lo que tú dices, oye, la empresa en la que estaba me dio esta oportunidad, estoy allí y de repente... Exacto. O sea, no lo hago por un motivo concreto, es porque me surge aquí y ya está, ¿no? Pero igual necesito que si alguien está aquí en España y decide moverse por otros motivos, los que sean, no sé, ¿qué opinión tienes tú sobre todo esto? O sea, sobre la gente que se mueve y que decide, pues oye, cambiar Sí, ya sea de... por un tema fiscal o por un tema de decir, es que, joder, igual también en otros sitios, Sí. simplemente por lo que es el entorno, puedo tener otras oportunidades también. Total. No, a ver, yo siempre soy un firme defensor de la libertad de las personas en el sentido tanto geográfico como de hacer lo que les apetezca siempre que no invada la libertad del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tanto la gente que se ha ido pues, a Andorra, a Dubái, a Suiza, a Alemania y tal, pues adelante, hacedlo. O sea, yo lo defiendo muchísimo. Además, como decía al principio, creo que tener este tipo de experiencias solo engrandece y te forma y te da muchísimo como persona, ¿no? Entonces, yo estoy súper de acuerdo, pero también es verdad que hay una cosa que se ha visto mucho últimamente, que es, oye, yo me voy, sobre todo se ha visto en Andorra, ¿no? Oye, pues yo me voy a Andorra por un tema puramente fiscal, que también lo defiendo, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero hay gente que lo hace teniendo una empresa pequeñita, ¿no? Ah, es que me voy ahí porque entonces me quitan menos. Y ahí hay un error de concepto. O sea, si realmente tu negocio depende única y exclusivamente de que te quiten un poco más, un poco menos, es que estás haciendo las cosas mal o es que tu negocio realmente no va a proliferar como debería, ¿vale? Que lo puedo entender cuando estés facturando o ingresando 100 millones, ¿no? Que dices, ostras, aquí me quitan 50 y ahí a lo mejor me quitan menos. Bueno, pues ahí yo no me voy a meter, ¿vale? Pero en actividades donde realmente se genera poquito, ¿no? Y haya gente que directamente decida pues, hacer este paso, si es solo empresarialmente hablando, no lo acabo de entender. O sea, porque ¿cuál sería el momento? O sea, imagínate, nosotros montamos ahora, los que estamos aquí, montamos un negocio y decimos, oye, va bien, pero resulta que estamos asfixiados o creemos que en otro sitio, pues oye, bajamos un poquito lo que son los impuestos y podemos respirar más, porque a veces puede ser, o sea, no solamente es por un tema de la gente grande que esté ganando mucho y le quiten mucho, sino igual también dices, es que aquí me está costando arrancar, ¿no? Un poco lo que tú decías, es que en Suiza, por ejemplo, puedes empezar de forma más sencilla que igual aquí, que arrancar te cuesta, igual luego ya cuando estés más tranquilo no hay problema, ¿no? O sea, ¿cuál debería de ser el modelo un poco a seguir o en qué momento? Yo no tengo la respuesta clara a esta pregunta, Diego, por el simple hecho de que cada empresa tiene como muchas variables diferentes que le afectan de forma diferente. Es decir, a lo mejor te estoy diciendo a ti, mira, el mejor momento para irte es cuando estés facturando, me invento, 20.000 al mes, ¿vale? O 10.000 al mes. Pero a lo mejor irte es una decisión estratégica horrible,
¿vale? Porque tienes los clientes aquí, porque de repente pues tienes que mirar temas intracomunitarios, porque de repente si estás en Andorra dejas de formar parte del espacio económico europeo y tienes inversiones aquí o ciertos activos aquí que de repente tributan horrible. O sea, tienes que hacer como un compendio de todas esas cosas y decir, vale, con mi negocio, ¿no?, concreto, ¿tiene sentido hacer este movimiento? Entonces ahí yo creo que depende mucho sobre todo de lo que estés ingresando y de si es una actividad que está muy relacionada o muy arraigada al país, o que no, que es full online y que realmente puedes desarrollar la misma actividad desde aquí que desde otro sitio. Si ese es el caso, que suelen ser actividades muy personalísimas, entonces sí que a la que puedas pues ingresar, no lo sé, 10.000, 15, 20.000 al mes, que es algo que parece mucho dinero, y lo es, pero que en este tipo de actividades es bastante común, pues entonces ya te puedes plantear irte. Hay mucha gente que incluso escoge Dubái o que escoge Bali, ¿vale?, que son cosas diferentes, o Canarias. Hay gente que se va a Canarias directamente porque tiene un tratamiento fiscal diferente. Entonces depende muchísimo, no te sé responder. No, tiene todo el sentido, vamos, ¿eh? Oye, te has dicho que no te consideras experto, aunque, bueno, por lo menos la parte inmobiliaria, aunque solo sea por ya la cantidad de divulgación que has hecho, yo creo que tienes algunos medios por ahí te llaman, no sé si con cariño o con desprecio del gurú del ladrillo, ¿no? Pero haciendo yo, tengo que confesar que quizás un poco ahí juega cierta ignorancia de mi parte, ¿no? Pero cuando veo estos vídeos, pues, mismamente para preparar esta entrevista, que me he tenido que meter un poco a ver lo que hacías y lo que decías, ya la invasión, porque tú dices que cuando empezaste en la parte inmobiliaria por lo menos no había mucho, ¿no? Pero ahora en cuanto ves 2 vídeos, en el tercero te aparece un anuncio de un tío que, hombre, que poco menos que no te digo que te insulte, pero te diga, pero ¿cómo no estás todavía ganando 3.000 euros al mes, con lo fácil que es, ¿no? O sea, y con una especie de, no sé, como de condescendencia. O sea, ahora mi impresión es como que proliferan este tipo de, no sé si expertos o gurús o cómo llamarles, que aparentemente hacen cosas súper sencillas que todo el mundo puede hacer, pero que por definición, es decir, o sea, o seríamos todos ricos o algo falla en ese planteamiento. Tú que estás ahí ya metido, ¿cómo ves, o sea, qué porcentaje dirías? Oye, pues hay muchísima gente muy válida, yo mismo me he formado viendo algunos de ellos, o esto ya es una burbuja, nos hemos metido ahí muchos y hay cosas que son, pues bueno, que no tienen pies y cabeza. ¿Cómo ves tú desde dentro esa proliferación de expertos? Desde dentro, a ver, tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? O sea, las redes sociales al final es un modelo que no tiene barreras de entrada. Eso significa que cualquiera puede entrar, yo me planto con un móvil, me grabo y ya tenés uno más, ¿no? Ahora, que ese uno más se mantenga en el tiempo, crezca de forma sostenible y orgánica y esté allí 5 años, hay muy pocos, en los que ni me incluyo, porque yo llevaré pues 3 años o una cosa así desde que empecé el canal. O sea, pero hay poquísimos. Entonces, realmente esta medición la tienes que hacer con un scope de tiempo más largo, ¿vale? Tienes que decir, oye, realmente esta gente que ahora está aquí hablando y tal, ¿merece la pena ser escuchada o no? Que esto ya depende mucho de cada uno. Y una de las cosas que yo me fijo más es sobre todo en el sesgo de autoridad. Es decir, la persona que me está hablando, ¿qué ha hecho?, ¿no? Que también va en contra mío. O sea, yo al principio no había hecho nada, pero como mínimo lo decía en el vídeo. Yo soy completamente nuevo en esto, estoy compartiendo lo que hago de forma transparente, lo que gano, tal, si te sirve bien, y si no, hay 1000 canales más, ¿vale? Y esto es lo que decía. Pero ahora el problema es que no hacen esto. Ahora el problema es que te aparece un chaval de 23 años que te dice, pues bueno, cómo tienes que desayunar, a qué hora te tienes que acostar para llegar a ganar 13 millones de euros al año, ¿no? Y dices, o sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y entonces yo creo que el tema siempre está en medir pues los diferentes grises. O sea, realmente hay gente que lo vale mucho y es la gente que suele estar allí años, ¿no? Que durante años se ha formado esa figura de autoridad. Si lo ves que es muy nuevo, pues de momento no te diría que es una red flag, pero míratelo con una ceja arqueada, ¿no? Di, a ver, esto ¿de dónde viene y por qué? ¿Es más difícil ahora, por ejemplo, arrancar en YouTube? Sí, sin duda. O sea, ¿tú te lo plantearías hoy, arrancar un canal o...? Sí, lo puedes plantear, pero sabes que va a ser muy difícil. Yo pensaba que ya llegaba tarde, cuando lo hice.
tardísimo, hay aquí miles de creadores y tal. Nunca es tarde si tienes que ofrecerle algo fresco, nuevo y sobre todo que le aportes valor a la persona, ¿no? Puedes intentarlo, pero el tema está en qué vas a decir. ¿Vas a decir lo mismo que dicen otros 500, ¿no? Sin nada especial? Entonces no te va a ir bien. O sea, lo siento decírtelo, tú lo puedes intentar, pero no te va a ir bien. ¿Qué te hace diferente? ¿O qué más le vas a dar, ¿no? Y tienes que currártelo muchísimo. O sea, nosotros nos lo currábamos, pero no os hacéis a la idea. No era ponerte a grabar y ya está. O sea, había un trabajo, yo me acuerdo a mi hermano que le pasaba, o sea, vídeos brutos de 1 hora y media para un vídeo de 10 minutos. Porque repetía la frase 30.000 veces para ver cuál era la que mejor sonaba o la que más retención hacía. O hacía las pausas, o no habían pausas. Y luego Víctor, pues, quitaba todos los silencios para que la retención fuese altísima. Pero es un arte. O sea, realmente la gente se piensa que, no, yo quiero ser famoso, ¿no? O sea, que me parece como algo, ostras, ¿cómo que quieres ser famoso? O quiero ser influencer. Y lo que realmente tienes que hacer es desarrollar una actividad de mucho valor o hacer algo en el mundo donde hayas aportado muchísimo, y a partir de ese momento la gente te escuchará. La gente estará con muchas ganas de escuchar lo que tienes que decir, pero no al revés. Claro. O sea, no decir, no, es que yo quiero que me escuchen. Ya, pero ¿qué tienes que decir? Claro, pero es una cuestión también de talento, ¿no? O sea, yo creo que tú cuentas al principio, oye, me dieron un mini proyecto que era una cosa que estaba ahí y lo convertí en algo que fue un éxito. Entro tarde, entre comillas, o un poquito más tarde de lo que debería haber hecho en YouTube, y no me conformo con grabar un vídeo aunque sepas que no hay nadie o hay 2 o 3 haciendo una parte de inversión inmobiliaria. No. Quiero hacerlo bien, quiero estudiármelo, quiero el tema de las pausas. O sea, va mucho un poco con el carácter de la persona. Sin duda, sí. Evidentemente, si eres más perfeccionista o te lo curras más o vas más allá, este extra mile siempre, pues la gente lo ve. O sea, la gente lo ve. Había chorradas, como por ejemplo que dentro de mis mismos vídeos ponía al principio como una pequeña edición de velocidad recomendada 1,25 o 1,5, para que el propio usuario diga, hostia, le acelero, porque yo mismo me escuchaba y decía, hostia, vaya chapa, ¿no? Que eso acelere, y lo ponía ahí. Y esta tontería la gente me dejaba en comentarios, que te dejen al comentario, también el algoritmo pues lo entiende como que está viralizando un poco más o que genera más interacción y tal, y hacía pues que funcionaran mejor. Y mira que va en detrimento del creador. O sea, cuando la gente te ve más rápido, la retención en valor absoluto decrece, ¿vale? Porque están menos minutos viendo tu contenido y en principio el algoritmo te va para abajo, pero me funcionó mejor. O sea, es sorprendente, ¿no? O sea, es un nivel de detalle muy profundo. O sea, ya llegar hasta la velocidad recomendada de ponlo a 1.5 porque te va a ser más fluido, ¿no? Más ameno. Sí. Y dentro de todo este mundo de los contenidos, o sea, te preparabas todo el tema de los guiones y, o sea, este es el mejor método en base solamente a lo que veías también, por ejemplo, de otros gurús en Estados Unidos, o leías también en libros, o sea, ¿cuál era un poco tu rutina para decir cómo lo cuento? Pues aquí sobre todo había, la parte más larga era de preparación y de investigación y documentación, o sea, con diferencia. A lo mejor me tiraba 2 días enteros o 3 solo documentándome sobre un tema, a veces menos, a veces tienes que contar algo más rápido y entonces tardas pues 5 horas, no lo sé. Pero yo me tiraba sobre todo para temas económicos, para temas de mercado. Claro, a mí me veían muchos economistas. Es que esto es muy fuerte. O sea, yo sin ser economista me veían muchos economistas. Y claro, tenías como la presión de que te están ahí con la lupa, ¿no? Y entonces te tienes que cerciorar de que todo lo que vas a decir está bien, esto es así, esto es así y tal. Y ahí me tiraba mucho tiempo y luego pasaba la parte de guionización y entonces yo me hacía el guión. Y hay mucha gente que lo que hace es se pone simplemente unos bullet points, bueno, tengo las ideas aquí más o menos, y yo sobre la marcha voy soltando. Es el error más grande que puedes cometer. Porque realmente, o sea, se nota mucho cuando una frase está pensada. Tú no lo ves como usuario, tú no lo ves, simplemente ves que el tío fluye, que flipas y dices, ostras, qué retención, qué bueno, ¿no? Pero ahí hay mucho thinking, o sea, pensar en las palabras, en los conectores, pensar en qué imagen, cuando esté diciendo una frase, voy a poner en pantalla. Y todo esto, aunque parezca una chorrada y esté aquí pensándome que estoy haciendo cine en un vídeo de YouTube, ayuda. Suma. Cualquier tema de retención suma. Y nosotros, por ejemplo, teníamos la norma con Víctor que cada 4 segundos tenía que haber un estímulo. Sí o sí.
O sea, tiene que haber o un cambio de patrón, tiene que haber de repente un cambio de imagen grande, algo que retenga al usuario y que quiera estar más. Y eso se puede medir. Y se medía y funcionaba. O sea, es increíble. Y cuando empezabas a ver que te veían economistas es porque te escribían a ti. Sí. Porque directamente. Tal pero cual. pidiéndote consejo, diciéndote, la próxima vez cuenta esto otro. Bueno, desde teoría económica que me decían, bueno, según la teoría, no sé qué. Y yo dije, pero este tío. y no, hay mucha gente que sobre todo, por ejemplo, a mí me veían más que a economistas que tienen canales de YouTube. Y claro, ¿por qué ocurre esto, no? Si al final yo conozco o soy conocedor de muchísimo menos que estos otros creadores, ¿no? Y el motivo es porque hay otras cosas que valora la audiencia. Que hables claro, que les expliques cosas muy complicadas de forma muy fácil, que le metas humor. La gente tiende sobre todo a tratar de ver lo que le gustaría, o sea, de proyectarse en el contenido que está viendo. Entonces, digamos, cuando es gente joven, pues tiende mucho más a ver una persona joven que una persona más mayor, y todo esto ayudaba. Entonces era un compendio de cosas que yo siempre he resumido como magnetismo, ¿vale? Que es algo que atrae, o sea, que después de ver el vídeo, cuando vuelves a sacar un nuevo vídeo, vuelven, ¿no? Entonces ese magnetismo se genera pues a través de estas distintas variables que hay. Pero es un poco, o sea, parece como que esté todo muy medido y tal, pero en realidad es una cosa que vas haciendo, vas viendo y vas aprendiendo, ¿eh? Vas diciendo, Claro. esto funciona y esto no. ¿Y te veía más gente más mayor, más joven? ¿Tenías un poco de todo? Sí, pues lo que te he dicho, al final, que la gente proyecta en YouTube lo que quiere, ¿no? Entonces la mayoría era gente joven, como yo, la gran mayoría, pero sí que había público mayor también, sí, de 40 y pico, 60 y pico y tal, también había bastante. Pero la gran mayoría era gente española, varones. En ese caso creo que 70% varones, una cosa así, de la misma edad que yo, o sea, de la misma franja. Sí. Yo creo un poco en general, a veces cuando hablamos de inversión entendemos que no es algo como muy, ¿no? O sea, normalmente se invierten más los hombres, es algo que suelen mirar un poco más. Es verdad que tampoco ha salido, o sea, en el mundo en general, pues algún referente más femenino hablando normalmente de inversión. O sea, yo creo que cada vez hay más y es una cosa muy buena y hay como más diversidad, sobre todo el hecho de que no parezca que son cosas como de nicho, ¿no? No, esto es una Exacto. cosa más de un lado o del otro. ¿Hay alguien, por ejemplo, que a día de hoy te fijes en un contenido que digas, qué parecido es a lo que yo hacía o en general? En España, dices, de creadores de contenido. ¿Algún creador en Sí. España o fuera que digas, mira, se parece mucho a lo que yo hacía hace un par de años? Sí. Ahora hay mogollón. Bueno, te puedo decir, yo qué sé, por ejemplo, Javi Linares. No sé si lo conocéis, es un creador, pues Javi, que somos amigos y tal, cuando yo empecé a crecer, pues él, digamos, empezaba, ¿no? Su crecimiento. Y pues veo muy reflejado con todo lo que ha ido haciendo y los números que ha ido teniendo, ¿no? Siempre salvando las distancias, ¿no? Cada persona y cada creador es súper diferente entre ellos. Pero yo qué sé, pues está Javi, hay mogollón, yo qué sé, Germán Jover en el tema de inversión, es un perfil más mayor, pero... Más mayor, me matará Germán. Lo siento, Germán. No, está hecho un chaval, ¿eh? Quiero decir que lo ves creciendo y te alegras. Ostras, cada uno crece a su ritmo, pero al final lo importante es eso, seguir creciendo y seguir confiando en que haces el trabajo bien y cada vídeo que sea mejor que el anterior. Y entonces... crecer. Es decir, a ti te ha ido bien y vas viendo cada experimento si funcionaba o no y cómo los objetivos que os marcabais los cumplíais mucho antes del plazo previsto, ¿no? Pero ¿te has llevado también alguna decepción o alguna... Ya sabemos que también en las redes sociales la barrera de entrada para criticar es nula, ¿no? Es prácticamente casi, en fin, nace el aburrimiento a veces. Entonces no sé si esa parte que a lo mejor nosotros vemos menos o cuando estabas empezando o ahora, o no lo sé, si también has recibido por esa parte mucho... Bueno, pero esta gente, ¿qué problema tiene? O sea, o por qué directamente interpretan B donde yo he dicho A y clarito desde el principio, ¿no? No sé qué. Bueno, esto ya viene con el panfleto, ¿eh? Con el panfleto de youtuber, viene ahí, le das la vuelta al panfleto y pone atrás haters. Y ya va una ristra de cosas que sabes sí o sí que al exponerte te van a llegar. Y da igual, que esto es muy fuerte, ¿no? Pero da igual lo blanco, suave y tenue que hagas tu mensaje. Da absolutamente igual, que siempre le vas a molestar a alguien, siempre. Entonces, cuando tú te expones, hay gente que te amará y gente que te odiará, siempre. Cuando tú haces un mensaje muy tenue, muy neutro,
¿no? Es que hay gente que le molesta también, que dice, ¿pero por qué no te mojas? ¿No? Entonces, es que hay en todas partes. Y lo que tienes que entender aquí es que a medida que vas lanzando contenido, al principio te afecta mucho personalmente cuando te dicen, vea, este soplagaitas hablando de no sé qué, y dices, ¿pero qué he hecho yo, señor? ¿Qué me está contando? Y vas generando pues una capa, una corteza de insensibilidad emocional en ese sentido, o de disociación entre tú y el proyecto, o entre tú y el contenido, o sobre todo esa gente que comenta, ¿no? Porque cuando lo piensas fríamente y estás en casa, a ti a lo mejor te mandan 100 comentarios, 99 son buenos y uno te jode la vida, disculpad la expresión, ¿no? Y lo que tienes que entender es que esa persona que ha escrito eso probablemente esté en su casa, que lleva 2 horas haciendo scroll con el teléfono, y de repente dice, mira, pues este tío no sé qué, no sé cuántos tal, ¿no? Y le da importancia de 5 segundos y luego sigue haciendo scroll. Y luego viene una receta de croquetas y luego viene lo que sea, ¿no? Un bailecito de no sé cuántos. Y eso eres para él. Entonces es lo que tienes que entender, ¿no? Que tú le tienes que dar la misma importancia. O sea, ha sido una meadita de una persona que por la calle no te lo diría, pero que luego te lo deja ahí porque le has tocado pues alguna fibra sensible o le has afectado al ego de alguna forma, o sabes que ahí hay algún trigger de algún tipo, ¿no? Y simplemente teniendo eso en cuenta, pues cada vez te vas insensibilizando más a esto. Claro, y a nivel familiar, ¿cómo habéis llevado todo este tipo? Porque claro, pasar de, yo me lo imagino, ¿no? Y dices, joder, mi pareja que se pone de repente a hacer vídeos y empieza a tener un montón de auge. O sea, eso tiene que generar pues sí, mucha emoción y no sé, una situación ahí, bueno, a ver cómo gestiono esto. Sí, al principio, sobre todo, el miedo principal que yo tenía cuando empecé a lanzar contenido era, o sea, la roca, el obstáculo principal en mi camino ha sido el qué dirá mi familia. O sea, tú fíjate, ¿eh? Lo mal que estamos, ¿vale? Como para pensar, hostia, mi familia se reirá de mí, ¿no? O me dirán, ¿qué haces? Y luego ocurrió en parte, pero luego te das cuenta que hay mucha familia, porque tengo familia muy heterogénea, ¿vale? Pero luego hay parte, todos lo han acabado entendiendo, todos han dado su soporte y tal. Algunos al principio soltan algún comentario que dices, sobra, esto sobra, pero bueno. Pero sobre todo de la familia, del círculo más íntimo, pues tus padres, tu hermano, tu pareja, lo que sea, te apoyan mogollón. Y eso te ayuda muchísimo. Pero el primer miedo que tienes que vencer es ¿qué dirán? Y los del trabajo, bueno, imagínate, toda la oficina claro, riéndose, en plan, mira, tal. Y yo lo hice, tuve suerte que cuando lo estaba haciendo, justo me estaba mudando a Suiza, se acabaron enterando todos, yo no dije nada, pero uno vio el contenido, de, pero esto no es el tío del departamento de no sé dónde, tal, y bueno, la oficina, que era una oficina de 1000 y pico personas, al final se enteraron todos. Pero bueno, tienes que vencer este miedo. O sea, cuando al principio decides, lo hago, que sepas que si te va bien, todo el mundo se va a enterar. Entonces, pues bueno, sabiendo esto, pa'lante. Sí, claro, sí. O sea, no tiene que ser fácil, ¿eh? El hecho de ponerse en la cámara, crezco y ahora me conoce, o sea, voy por la calle y seguro que hay gente que te reconoce y pues bueno, hay que gestionarlo, ¿no? Es verdad que nosotros cuando hacemos algún vídeo hay gente del propio equipo, el mismo Gonzalo, está ahora con el tema de los podcasts, pero bueno, también salen un montón de cosas más que... Me alegra que me menciones en la misma frase que Auribais, apenas tiene 200.000 seguidores. No, pero es verdad que ahora ya es como mucho más normal, ¿no? Te ve tu mujer y dice, pues joder, qué bien. Claro. Es como para el trabajo ya que sencillo, pero es verdad que había un momento en el cual ponerte ahí impresionaba y era como, o sea, había como las dos vertientes, o lo haces y qué bien y todo el mundo qué orgulloso, o qué hace este. Sí. Es un poco como un friki, ¿no? Porque cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, o sea, es un 180 grados de lo que, bueno, mismamente antes se veía mal el tema de los videojuegos y eso era una cosa de frikis, sí, y ahora no. O correcto, sea, es como que, o sea, todo es muy subjetivo, es muy relativo. El ladrillo está en su momento súper mal visto, luego en 2008 con todo lo que sucedió, y ahora ya se vuelve a ver como una inversión mucho más estable y segura, ahora que las criptomonedas se han dado la gran leche, ¿no? Sí. Por decirlo de algún modo. Entonces, o sea, qué cambiantes y qué importante es igual eso que tú dices de no dejar de llevar por las opiniones y por todos esos factores externos. O sea, y que solo tienes una vida, que tienes una bala, aprovéchala bien, haz lo que quieras. Y luego, o sea, olvídate de que nadie viva tu vida por ti, que esto queda como muy así, pero es verdad. O sea, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Si te apetece crear contenido, hazlo. Y si te pegas una hostia, pues te la pegas y aprendes y ya está, no pasa nada. Si es que al final es eso, pero no hacemos muchas cosas por miedo.
por el que se supone que tengo que hacer, y ya está. Mi padre, cuando le dije que dejaba el trabajo en Suiza y tal, bueno, casi se tira por la ventana, es en plan, a tomar por saco ya. No, pero, o sea, tuvo un primer momento de, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Y yo, que sí que lo hice desde la coherencia de, oye, construir una serie de fuentes de ingresos que me dieran igual o más que lo que tenía para poder hacer un salto sin perjudicar absolutamente nada de mi vida, pues entonces lo entendió. Bueno, Uri, estabas justamente diciendo que cuando decides dejar el trabajo en Suiza para formarte y dar tus pasos hacia la libertad financiera, ¿no? Que tienes de objetivo 2030, que no sé si ha cambiado, a tu padre casi le da algo. Yo quería justamente preguntarte, o sea, cuando lo dejas, ¿es porque estás con YouTube a tope o porque tienes idea de, vale, YouTube es una pieza que ahora a lo mejor tiene un peso X, quiero que siga siendo importante, pero me voy a enfocar o voy a probar pues a hacer otras cosas o a montar tu propia empresa? ¿Cómo es ese cambio, o esa decisión, y cómo, aparte de tu padre, cómo lo viviste tú? Sí, casi le da un jamacuco, pero lo aguantó porque le justifiqué, que no le tengo que justificar nada, pero le expliqué un poco cuál era el plan, y utilicé una cosa que se llama el puente financiero, ¿no? que tiene como 3 pilares fundamentales, que al final hay un pilar de ahorro, hay un pilar de inversión y hay un pilar de fuentes de ingresos alternativas a las que no son tu salario, ¿no? Entonces, estos 3 pilares más o menos, si tú los tienes pues equiparados, el de ahorro tiene que ver con el fondo de emergencia, pues como que te permite poder dar un salto de un trabajo por cuenta ajena a hacer cualquier otra cosa si tienes los 3 bien cumplimentados, ¿no? Si tienes una parte de fondo de emergencia, si tienes ciertas inversiones que te permiten el día de mañana, oye, si tienes alguna emergencia, pues yo que sé, puedes liquidar, pero si no va a seguir creciendo eso. Y luego otras fuentes de ingresos alternativas, que en ese caso eran YouTube y eran diferentes pues pequeños negocios que teníamos y los diferentes sponsorships y patrocinios con el canal. Entonces, como todo esto pues sumado daba más o menos lo mismo que tenía yo por cuenta ajena, dije, ahora es el momento. Es decir, no hubo en ningún momento un salto al vacío sin paracaídas, ¿no? Siempre tenía un paracaídas. Y esto es importante porque hay gente que lo hace sin paracaídas. En plan, no, yo es que creo muchísimo en mí mismo. Digo, ya. Sí, lo veo. Pero oye, no pasa nada si te estás 3 meses más ahorrando o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ese fue un poco el salto coherente, por así decirlo. Y nada, a partir de ese momento fue dejarlo. También es cierto que no lo dejé con la idea de, oye, a partir de ahora voy a hacer solo YouTube porque he descubierto que es lo mío, que también, pero sobre todo fue darme cuenta, levantarme cada mañana a las 7 de la mañana o a las 6:30 y pensar, hostia, pues en la oficina yo estaba cobrando un muy buen salario suizo, pero cada día, pues ahora tengo una reunión con ese tío de ahí que me cae fatal, que no nos importa nada el uno del otro y tal, pero tenemos que hablarlo, y esto me pasaba X veces, ¿no? Y yo, mira que soy un tío fácil de tratar, ¿eh? Pero bueno, ahí en Suiza es todo como muy recto y tal, y dentro de los headquarters se respiraba dentro de esa oficina mucha tensión, ¿vale? Cuando había cuentas de resultados, y nada, o sea, me cansé. O sea, fue en plan, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Que sí, que es un muy buen salario, pero ¿cuál es la finalidad? Y me imaginé yo solo pues teniendo 80 años y diciendo, ¿y si hubiese emprendido en ese momento? ¿Y si lo hubiese probado? Y me dio algo dentro y dije, no, es que a mí no me puede pasar esto. O sea, me da igual si lo pruebo y me pega una leche, me da absolutamente igual, pero lo tengo que probar. O sea, no me puedo morir, y si hay algún momento en el que tengo que probar esto es ahora. O sea, más tarde será más difícil todavía. Y lo hice, por eso. ¿Y de dónde sale el resultado principal, ¿no? Es habitación.com. Sí. Quería preguntarte cómo surge la idea, de dónde viene, y también esta parte de que, bueno, que fue la idea, no sé si la startup o la idea ganadora, ¿no? en el concurso de Seed Rocket. ¿Cómo es el origen de habitación.com? Y ahora explicaremos en qué consiste. Perfecto. Pues nace de que a veces nosotros hacemos quedadas con seguidores, con gente de la comunidad y tal, y en una de estas pues hablamos de emprendimiento, de inversiones, de lo que sea, ¿no? Al final estamos ahí en un entorno chulo y salen muchos temas. Y uno de los temas fue pues la parte más incipiente de lo que luego se convirtió habitación.com, ¿no? O sea, lo empezamos a hablar con José, que era también, hoy es mi socio, ¿no? Y en ese momento pues me conocía del canal. Podemos hacer algo aquí en la parte habitacional y no sé qué, y dijo, hostia, tiene sentido, pero no tiene ningún sentido a nivel jurídico. Y entonces lo empezamos a discutir y empezamos a invertir sobre todo en despachos de abogados. O sea, oye,
esto a lo mejor tiene sentido si lo hacemos. Y invertimos en despachos. Al principio los despachos te dan todos que estás loco de remate. Pero luego hay un despacho que lo compra. Oye, si lo haces así, sí que se puede hacer. Si lo haces así, y de repente todos los despachos, con este marco sí. Y entonces a partir de ese momento, pues ya lo hablas con los bancos, dicen que sí, y eso ya son, digamos, las semillas, ¿no? Un poco o sea, la semilla general de lo que luego ha sido Habitación.com, que cambió mucho o bastante de lo que era inicialmente, pero ahí es como nace. Entonces, a partir de ese momento, sacamos un vídeo en YouTube, simplemente para ver, oye, a ver si captamos 200 leads. O sea, el objetivo era 200 interesados. Si hay 200 interesados, nos ponemos a saco. Si no, pues oye, no ha funcionado y ya está. Y solo con ese vídeo generamos una lista de espera a día de hoy de 15.000 personas, sin hacer nada más, ni pagar ni un euro de marketing ni nada. O sea, solo con eso. Y claro, entonces dije, oye, hay Problem Solution Fit, o sea, eso está testeado. Y entonces empezamos a lanzarlo ya operativamente y en serio. Y empezamos pues a construir todo el marco de forma seria. Nosotros llevamos mucho tiempo ya haciéndolo, ahora casi 2 años, y ya lo teníamos prácticamente cerrado. Ahí acabamos los últimos matices cuando vemos que tenía ya mucho sentido. Acabamos de cerrar los acuerdos con los bancos para sacar la parte financiera y empezamos ventas este año. O sea, en febrero, marzo fueron las primeras ventas de este año. Se chequea, entran las habitaciones en el registro de la propiedad. O sea, se hacen todos los checks y ahora crecemos. Y la idea, para que lo entienda todo el mundo, es no sé tanto si comprar o invertir en habitaciones, no en viviendas ni muebles tal, sino en habitaciones. Sí, esto... es decir, exacto, perdona Gonzalo que te he interrumpido. No, nada, porque justamente te quería dar la oportunidad de explicarlo bien y de contarlo, porque sé que hace unos meses pues tuviste precisamente una experiencia no del todo satisfactoria, ¿no? Con algunos medios de, en fin, que no te dieron mucho pie o no estuvieron muy por la labor de contar realmente, que yo entiendo, porque para mí no es obvio la idea de comprar una habitación, no es obvio. Claro. Todo el mundo piensa a lo mejor en alquilar, en una cosa temporal, que digas, pero comprarlo, pues total. No es evidente. ¿Qué sentido tiene esto? Simplemente decir que lo que expliqué de los medios fue una parte pequeña. La gran mayoría de los medios se portaron bien. Sí. O sea, tuvieron rigor y tal, pero hay algunos que dije, esto tengo que contarlo porque ha sido increíble. Bueno, Habitación.com es la forma inteligente de compartir piso. Lo decimos así, ¿vale? Entonces, significa que tú siendo joven, ¿no? A día de hoy tienes pocas alternativas en el mercado porque normalmente no has tenido dinero o no has tenido ahorros para pagarte la entrada de tu casa, con lo cual tienes que ir al mercado del alquiler. No hay oferta de alquiler o cada vez están más caros, con lo cual te ves empujado a compartir piso. Entonces acabas pagando pues 400, 500 euros al mes por una habitación pues en Barcelona o en Madrid, ¿no? Que cada día es más pequeña y más cara, ¿vale? Nosotros dijimos, oye, ¿y si en lugar de que esa persona tire a fondo perdido 500 euros al mes, puede pagar los mismos 500 euros al mes, pero por un activo que es suyo, que va amortizando mes a mes, que con cada cuota que esté haciendo esté, digamos, amortizando esa parte de equity y que al cabo de 1, 2, 3, 5 años, los que sea que él quiere estar allí, cuando decida salir, porque se ha echado novio o novia o lo que sea y se quiere cambiar de piso, pueda vender su habitación y recuperar, amortizar todo lo que ha puesto allí, y que al final en 5 años pues son, para que os hagáis una idea, unos 30.000 euros que te sirven para pagar la entrada de tu primera casa de verdad, o para tu coche, o para tu máster, o lo que sea, ¿no? O, al ser propietario de esa habitación, que decidas, oye, no lo quiero vender, que esto es muy de España, ¿no? Tengo ladrillo, no lo quiero vender y lo quiero alquilar. Y sacar una renta mensual que me ayude en el mes a mes. Es decir, la idea ha sido crear una forma de ahorro y de inversión, sobre todo para los jóvenes, para catapultar su generación de patrimonio. Es decir, que empiecen a generar patrimonio muchísimo antes y les permita poder, pues eso, ahorrar y tener cierta liquidez para afrontar pues la compra de su casa, una compra o el pago de un máster o lo que sea. Y desde el punto de vista de la gestión, o sea, la persona que invierte en Habitación.com, ¿qué responsabilidades tiene o qué parte hace Habitación o cómo funciona exactamente el modelo una vez que estás dentro? Genial. O sea, una vez tú eres copropietario, nosotros hacemos todo por ti. Es decir, estás en una situación de copropiedad, tú cuando compras una habitación compras una fracción del inmueble, es decir, compras una parte indivisa, un proindiviso,
Es la misma forma jurídica que cuando compras con tu pareja un piso, que compráis los dos al 50%, pues esto es lo mismo, en lugar del 50%, pues al 25%, al 20%, lo que sea la cuota que te corresponda, ¿vale? Y eso es muy importante, porque hay muchas formas de practicar la copropiedad en España, y nosotros hemos elegido precisamente el proindiviso en lugar de, me invento, tokenización o fraccionar títulos participativos de una sociedad o hacer cualquier otra cosa, sino directamente ladrillo, porque esto te permite desde el minuto 1 figurar en el registro de la propiedad, por decir, yo soy propietario de esto, y segundo, aportarle seguridad jurídica necesaria al cliente, ¿vale? De manera que ellos siguen estando en el registro de la propiedad, y si a mí algún día, el día de mañana, me pasase algo, ellos siguen figurando en el registro y siguen teniendo pues, una serie de contratos que se firman a posteriori de copropiedad, de manera que no tienen ningún tipo de afectación legal seria, ¿vale? Como mucho tendrían una afectación, si nos pasara algo, de servicio. De, oye, el servicio de limpieza que te incluimos y lo que hacemos cada día, pues tendrías que contratar a un administrador de fincas y ya está, o una empresa que lo gestionara. Entonces, nosotros, una vez tú compras la habitación, nosotros te lo gestionamos todo. Te gestionamos toda la parte legal. Entonces, hay un marco legal, un marco jurídico robusto, ¿vale? Que protege mucho los intereses de cada uno de los copropietarios. Y nos encargamos de toda la gestión, ya sea de los cambios de nombre, suministros, la centralización de los tributos y obligaciones, como por ejemplo, pues hay una pequeña prorrata de la parte de comunidad, de la parte de residuos, de la parte del IBI, ¿no? Que se fracciona entre todos los que están ahí dentro, pero no lo hacen ellos mismos, lo hacemos todos nosotros por ellos, ¿vale? Entonces nosotros gestionamos todo eso, les incluimos una limpieza, les incluimos pues, una serie de servicios, somos los mediadores de cualquier cosa que pase allí, y entonces ellos viven como si vivieran de alquiler, pero son propietarios, ¿vale? Entonces la alternativa es tirarlo todo a fondo perdido, que en 5 años o así, pagando 500 euros, pues son 40.000 pavos que tiras a fondo perdido, versus poder ahorrarlos, ¿no? Aparte, hay una parte de intereses, evidentemente, de las entidades financieras que nos ayudan, pero oye, sigue habiendo muchísimo ahorro comparado con cero, ¿no? Y desde el punto de vista de la convivencia, o sí. Quiero decir, porque a lo mejor pregunto unas bobadas, pero bueno, yo imaginándome para nada. la convivencia sí. con otros copropietarios, imagínate, pues oye, es que yo soy propietario de esta habitación porque lo considero, pues lo que tú dices, en vez de estar pagando, pero no aguanto al que me ha tocado del otro lado, o tengo, no sé, cualquier conflicto de cualquier índole. Súper buena pregunta. ¿Eso cómo se gestionaría? Sí, primero hay un proceso de filtrado, por así decir, es decir, no te puede tocar con cualquiera, sino que nosotros hacemos como un tindering, un matching, ¿vale? Entre los interesados, ¿sí? Entonces se miran intereses demográficos, geográficos, de momento vital, momento profesional, hobbies, temas a nivel de comportamiento, ideológico, culturales, ¿vale? Esto es importante, porque son elementos que nosotros hemos visto en las encuestas que son de fricción total y absoluta, ¿vale? Y entonces esto lo tenemos muy en cuenta. Entonces la gente responde a una serie de formularios que son un poco largos para hacer la aplicación, pero que también les gusta hacerlo porque dicen, hostia, si realmente esto lo están haciendo con todo el mundo, mola, ¿vale? Entonces contestan y nosotros clusterizamos los datos, ¿vale? Es decir, en base a una serie de variables, pues decimos, estos grupos son afines, ¿vale? Como mínimo tienen un 80% de afinidad, perfecto, ¿vale? Entonces sabemos que esos grupos están interesados, me invento, en Chamberí, ¿vale? La zona de Chamberí. Pues entonces nosotros decimos, perfecto, cuando saquemos promociones en Chamberí, contactaremos con todos estos y luego, aparte de la tecnología, les hacemos una serie de entrevistas personales, ¿vale? Para cerciorarnos de que lo que han dicho es cierto y para preguntarles unas últimas cosas. Entonces, aparte de esto que ya te elimina el 80% de los problemas, en los contratos de copropiedad hay unas normas de urbanidad, hay un marco de convivencia, las normas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿vale? Y hay, más importante, mecanismos legales por si hay personas que reiteradamente incumplen o existen desavenencias y cómo se resuelven todos estos problemas, donde nosotros pues tenemos un papel importante en esa parte, ¿no? Pero está todo, tú antes de comprar una habitación lees todas las reglas del juego y firmas primero las reglas del juego y luego compras, ¿vale? De forma previa o simultánea a la escrituración de compra-venta. Entonces estás como entrando, oye, yo entro con unas reglas del juego para que todos estemos cómodos y todos nos respetemos, ¿vale? Y ya está. Y si alguien hace el loco, pues existen los mecanismos para poder solucionarlo. ¿Y es posible financiar la compra de esa habitación? Porque no sé, tampoco me imagino que variará mucho en función de si la habitación está en Chamberí o está en otro barrio más periférico. No voy a, por si acaso, a herir sensibilidades, pero entiendo que tampoco todo el mundo
tiene por qué tener el dinero upfront, ¿no? Para decir, oye, pues mira, justamente tenía aquí 25.000 euros que en vez de... hace falta también ahorrarlos, ¿no? Entonces, ¿es posible también financiar esa entrada en habitación.com? Sí, exacto. De hecho, esto es parte del valor, ¿no? Que tú puedas, pues solamente pagando estos 500 euros al mes, acceder a la propiedad, ¿no? Sin tener pues 50.000 o 40.000 o los que sean. Con opción a compra, es una especie de... No, nosotros funcionamos, al principio lo miramos de hacer con una hipoteca. El problema que tenía la hipoteca es que tenía una garantía solidaria. Entonces, si tienes, pues imagínate que hay 4 personas en un piso y uno deja de pagar, pues los otros 3 se comen el muerto, ¿no? Entonces no nos podíamos permitir esto, dejamos el tema de las hipotecas de lado, y lo que hemos al final encontrado y acordado con varias entidades financieras, pues es un préstamo personal con un subyacente inmobiliario, que es la habitación, ¿vale? Entonces, al final es un préstamo que es a 10-12 años en función del perfil crediticio de la persona, a un tipo de interés que es superior al de una hipoteca. Si la hipoteca ahora mismo está entre el 3 y el 4, una cosa así, pues estamos en el 5-6, estamos en ese entorno, que sigue siendo menos que un préstamo personal al uso, que estará en el 8-10 a día de hoy, ¿no? A nivel de mercado. Entonces, lo más importante para el cliente es que a través de esta pieza de financiación, lo que pueden hacer o lo que ellos miran es que la cuota sea la misma o inferior a lo que pagarían de alquiler. Esto es lo que miran, ¿vale? Porque al final la alternativa es el alquiler. ¿El alquiler es más caro o igual? Pues coño, soy propietario, ¿no? Al final esta es nuestra promesa y propuesta de valor. Y lo hacemos eso, con entidades financieras con las que colaboramos, que son bancos de toda la vida. Claro. ¿Y qué tipo de clientes estáis teniendo ahora mismo? O sea, lo primero, ¿en qué ciudades estáis? ¿Cuál es el público normal, que es más gente de 18 o que ya está trabajando pero que tampoco se puede permitir esa entrada a un piso? Según el INE, el 80% de la gente que comparte piso es gente que tiene un contrato indefinido de trabajo. El 80%. Normalmente cuando nosotros pensamos en compartir piso, pensamos en estudiantes. No es verdad. O sea, los números no son estos. La gran mayoría de la gente que comparte piso son trabajadores. Y ese es el tipo de perfil que nosotros tenemos. Sobre todo son trabajadores, gente joven, que tiene cierta conciencia financiera, entre 25 y 35 años, que tienen ciertos ahorros y que no quieren tirarlos en un alquiler y que están, pues eso, dispuestos a ahorrar un poco y tal. Hemos salido, el 80% de la demanda también se resume en área metropolitana de Barcelona, área metropolitana de Madrid, Valencia, Granada, Málaga y algo de Zaragoza. Esto es el 80% de toda la demanda. Entonces ahora hemos salido en Barcelona, hemos salido en Valencia, hemos hecho un lanzamiento muy grande, o sea, están saliendo muchas habitaciones de forma bastante seguida, y ahora saldremos. Hay varias habitaciones que están en cola en el horno a punto de salir en Granada, en Zaragoza y en Madrid, y más en Valencia. De nuevo, es que Valencia está explotando, o sea, es una cosa bastante loca y tenemos mucha demanda allí. Y nada, pues ahora estamos con esto, y la suerte que tenemos es que hay tanta demanda y tanto interés que normalmente las ventas se hacen, o sea, el sold out es en 24 a 48 horas. O sea, tenéis más demanda que oferta ahora mismo. Muchísima más. Claro, tenemos una lista de espera de 15.000 personas y claro, necesitamos producto. Evidentemente no vas a convertir a las 15.000 personas, pero es que solo con que tenga que convertir el 10%, ¿vale? O el 5%, necesito inmuebles a punta pala, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, al principio, de forma granular, nosotros detectábamos inmuebles en el mercado que estaban en un estado deplorable, que necesitaban muchísima reforma, los compras a buen precio, los reformas enteramente, y entonces esto es lo que ofrecías al cliente, ¿no? Y a día de hoy lo que hemos hecho es pivotar un poco, porque esto al final pues no es lo escalable que querría uno, ¿no? Si tienes que meterte en todos los inmuebles, aparte de la financiación que necesitas. Y lo que hemos hecho es asociarnos con varios partners que lo que hacen es ellos construir la oferta como nosotros la queremos, donde la queremos y para la gente que queremos, con unos estándares de calidad muy concretos y tal. Y que esto lo puede ver la gente en la página web. No son habitaciones, no son zulos de 5 metros cuadrados, sino que estamos hablando que son más bien suites de hotel. Todas tienen su laminado, son nuevas, parecen de obra nueva, todas tienen su climatización, tienen su Smart TV, todo el mobiliario es nuevo y hecho a medida. O sea, bueno, no todo, pero sobre todo la parte de la cama es una cama elevada donde tiene almacenaje debajo. O sea, está todo muy pensado y muy inspirado por pues, nuestros diseñadores que son del sudeste asiático. O sea, son de Vietnam, y ahí están muy acostumbrados a aprovechar los espacios en alto. Y si yo quiero entrar mañana, por ejemplo, digo, joder, me interesa. Sí. O sea, ¿cuál es la inversión mínima que tengo que tener para poder acceder? Pues depende de la financiación. O sea, hemos hecho cosas donde la persona ha puesto literalmente 1.200 euros y le hemos financiado prácticamente el 100. Esto depende un poco del perfil y de la entidad financiera. Pero normalmente, para que te hagas una idea, pues
desde los 6.000 euros, 8.000 ya puedes entrar, digamos, fácil, ¿vale? También depende de la ciudad. En Madrid a lo mejor necesitarás más, necesitarás a lo mejor 10 o 12 o 15. Si estás aquí, pues yo que sé, en el barrio Salamanca, que de momento no saldremos, pero hostia, puede ser que la entrada tenga que ser mayor. Pero igualmente nosotros siempre ponemos una entrada mínima para filtrar un poco el perfil de solvencia, ¿vale? Porque estamos empezando y queremos un poco, oye, ya que lo vamos a hacer, pues tenemos mucha demanda, escogemos a los perfiles que puedan ser mejores, ¿no? Que está mal decirlo, pero nos tienen que entender también un poco. No puedo coger a 4 personas al principio que me impaguen las 4, ¿no? Me voy a cero. O sea, hay que testar bien el modelo de negocio. O sea, yo de hecho, Exacto. escuchándote había una cosa que me genera una duda, que es, o sea, la parte de comprar está muy clara, ¿no? Hay una encuesta, Sí. esa especie de match, pero también decías que yo puedo luego alquilar lo que es la habitación. Claro, Sí. ¿cómo os aseguráis de que si yo he comprado una habitación, pues luego se la alquile a Gonzalo y que puede dar problemas o no? Claro, todo lo que es alquiler y venta tiene sí o sí que pasar a través de habitación.com. Entonces somos nosotros quienes gestionamos, pues si tú alquilas la habitación, el inquilino. Y el inquilino tiene que machear igual que el resto de copropietarios, ¿vale? Y esto lo firmas de forma previa o simultánea también en los contratos que os contaba. O sea, se firma una parte de mandato. Esto es importante porque, sobre todo, por ejemplo, en el proceso de alquilarlo, pues ahí hay que controlar quién entra, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sobre todo en el proceso de venta, si tú quieres vender tu habitación, tiene que pasar a través nuestro porque nosotros nos cercioramos de que el comprador cumple con la ley de prevención de blanqueo de capitales, cumple con una serie de regulaciones que son necesarias, ¿vale? Para no poner en riesgo nada del modelo. Y simplemente por eso tiene que pasar a través nuestro. Pero tú puedes vender cuando quieras y si quieres a tu primo Pepe venderle la habitación, pues nosotros hablamos con Pepe sin problema, ¿vale? Pero tiene que pasar a través nuestro para controlar esto. Claro, ¿y qué pasaría si, no sé, imagínate un piso 3 habitaciones, Sí. y yo cojo una, luego cojo otra, luego cojo la tercera? O sea, al final es como si yo tuviese, entre comillas, ese piso. Hay opción de que yo luego, por ejemplo, pudiese ir más allá y deciros, oye, no, es que igual me interesa quedarme el piso porque tengo las 3 habitaciones. Sí, técnicamente puedes hacerlo. Exacto, sí, sí. De momento, o sea, no lo estamos permitiendo a nivel de negocio porque queremos validar mucho que la gente se lleva bien, o sea, realmente estar seguros de que el modelo es robusto y funciona, pero técnicamente no hay ningún problema. Tú puedes comprar pues 2 partes indivisas o 3 o 4 o todas y quedarte con todo el piso progresivamente. De hecho, es algo muy interesante porque cuando hay pues X personas viviendo en el piso como copropietarios y una quiere vender, en una situación de condominio dice la ley que los otros copropietarios tienen derecho de tanteo. Esto es lo primero que tiene que ocurrir. Y entonces pues te pueden ofertar. Oye, pues tú te vas, pues me la quedo, ¿vale? Si no se llega a un acuerdo, sí que ya pasamos pues a nuestra lista de espera. Tenemos la gente cualificadísima que sabemos su solvencia, sabemos lo que quiere, sus intereses y tal, y podemos meter directamente un nuevo comprador. Y luego, si no, pues vamos a las plataformas online pues tradicionales como Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Mil Anuncios, etcétera. Y si no, partners locales o agencias inmobiliarias locales, de donde sea. Y en última instancia, nosotros también ofrecemos un servicio de recompra. ¿Y el precio de venta, quién lo establece? O sea, ¿es por mercado en ese momento de venta Sí, o...? precio de mercado. Siempre es un precio de mercado. Nosotros facilitamos el acercamiento de un tasador independiente. Entonces viene un tasador y dice, vale, pues este piso vale, me invento, 200.000 euros, ¿vale? Hay 4 habitaciones, pues tu habitación vale 50, ¿de acuerdo? Entonces tú con esa información decides qué es lo que haces. Nosotros actuamos como una agencia inmobiliaria. Si tú de repente dices, no, vale 50.000, pero lo quiero poner a la venta a 300, te diremos, esto no lo vas a vender en la vida, no te lo vamos a poner a la venta, ¿vale? Por eso. Pero si dices, oye, si me han dicho 50, lo pongo a 53, ¿vale? Por X, Y o Z, a ver si hay algún comprador, pues nosotros te decimos, bueno, pues esto es aceptable, lo intentamos, pero siempre es un precio de mercado. Es decir, y si vemos que no hay compradores, pues baja a 50 y si no bajas a 45 y lo típico. Y desde un punto de vista de inversor, o sea, yo no me interesa compartir, yo tengo mi casa, pero quiero invertir en habitaciones. ¿Qué rentabilidades puedo esperar? ¿O cómo es el exit? No sé, ¿cuál será el proceso típico? Total. Hay un segmento de clientes muy grande que son los inversores, evidentemente, que es gente que quiere, pues en lugar de comprar un piso entero porque no tengo el dinero y ponerlo en alquiler, no llego a comprar por 200 y pico mil euros, pero a lo mejor sí que me puedo permitir, pues eso, 40 y pico, 50.000, ¿no? Para comprar la habitación. Como mínimo estamos arrojando rentabilidades netas, o sea, ya incluyendo nuestra tarifa y todo, del 7%, netas, ¿vale? Ya de forma totalmente pasiva. Es decir, ya gestionando nosotros todo y tal, te queda un 7 neto, incluyendo el IBI y todo. Para nosotros es importante la figura del inversor también, que hay mucha gente que evidentemente dice, hostia, pero el vividor
O sea, ahí cumples una labor y tal, pero el inversor no lo necesita tanto, ¿no? Pero sí que es importante tener esta dualidad. Para nosotros le damos mucha prioridad siempre a los vividores, siempre. En cualquier lanzamiento tienen muchos beneficios, digamos, sobre todo preferencia y tal, pero el inversor es importante tenerlo también contento porque si están viviendo X vividores en un piso y quieren venderlo, tú necesitas liquidez inmediata. Lo que te interesa es que pueda entrar un inversor, por ejemplo, y que te compre automáticamente tu parte y tú salir con todo el ahorro, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener los dos segmentos. Y respondiendo a Gonzalo, lo he dicho. Normalmente arrojamos como mínimo un 7% neto, buscamos siempre el 7 neto por habitación. Que ya es más que la venta de bienes, ¿no? Sí, sí. De media es un 7, pero bruto, ¿no? Claro, nosotros ofrecemos ese 7 neto, incluyendo ya todo. Toda la gestión y todo hecho. Entonces nos encargamos nosotros de la selección del inquilino, de la documentación, los contratos, la entrega de llaves, el día a día. ¿Qué volúmenes tenéis ahora mismo de gestión en cartera? No, ahora estamos justo empezamos ventas este año, ahora llevaremos pues unas 20 unidades y están a punto de salir otras hasta 58 que están pues eso, en el proceso de reforma, se están gestando y tal, y acabaremos el año entre 80 y 100. El año que viene saldremos ya, o sea, la idea es llegar a 300 y pico, el año que viene pues es llegar pues a bastante más, a casi 1000, y eso, digamos, siguiendo como el business plan, que es un business plan que nosotros tenemos, que yo considero que es conservador, ¿vale? Porque no contempla el que nosotros cojamos, por ejemplo, producto de partners grandes como una gran promotora inmobiliaria, ¿vale? Que tiene mucho producto, que lo necesita vender ya y que no lo está pudiendo vender. Entonces ven en nosotros una solución de decir, ostras, pues a lo mejor pisos de obra nueva, ¿vale? Para 4 personas que están en una buena zona o que a la gente le interesa, pues y nos asociamos con ellos, ¿no? Entonces les facilitamos la venta porque ellos tardan de media, no lo sé, nos decían el otro día que tardaban entre 6 y 8 meses en realizar una venta. Claro, nosotros tardamos una semana. Claro, les mejoras el TIR a esa gente, pero algo muy loco. Y entonces nos ven con muy buenos ojos y ahora estamos haciendo pues algunas pruebas. A ver qué tal funciona. Pero bueno, igualmente, oye, son habitaciones cojonudas porque luego tienen piscina, tienen zonas comunitarias chulas, es todo súper nuevo, la finca y tal. Entonces tiene mucho sentido. Y dentro de ese proceso, o sea, ¿conseguís, por ejemplo, aseguraros de que no haya alguien, porque siempre puede haber alguna persona que intente hacer trampas al sistema, que no intente dedicar esa habitación a algo turístico, por ejemplo, que podría ser que digas, no, mira, yo tengo esto aquí, pero los fines de semana, como me voy y no estoy, aprovecho para, no sé, ponerla en algún sitio? ¿No? Si tenéis algún filtro de seguridad. Sí, ahí en realidad, primero, a nivel contractual eso está vetado, o sea, tú no puedes explotar turísticamente una habitación a no ser que haya consenso de todos los copropietarios, o sea, tiene que haber consenso, unanimidad en este caso. Y también lo tiene que permitir, pues si tiene licencia el piso y la comunidad lo permite, pues también se tiene que ver, ¿vale? Que todo esto son checks que nosotros hacemos previamente. De todas formas, evidentemente, si tú lo haces, que esto es importante, ¿no? Aquí no estamos hablando de la ley de arrendamientos urbanos, aquí estamos hablando del Código Civil, ¿vale? Porque de momento la ley de arrendamientos urbanos regula todo lo que son alquileres de larga estancia y viviendas completas, por así decirlo, pero todo lo que es alquileres temporales, turísticos, habitacional y tal, está en el Código Civil por ahora recogido. Y eso significa, es importante, porque los inquilinos que acceden allí, por ejemplo, en el caso turístico, no están tomando en ningún caso posesión del inmueble, ¿vale? Como sí que ocurre en la LAO. Con lo cual, si hubiese algún tipo de problema o de problemática, Habitación.com tiene las llaves de las zonas comunes, puede entrar en la casa y puede solucionar el problema, ¿vale? Cosa que no ocurre en la LAU, ¿vale? La LAU sí que toma posesión del inmueble. Entonces es mucho más problemático entrar en una casa. Bueno, no puedes entrar. No, y, o sea, a nivel de seguridad es algo bueno, ¿no? Porque a mí a veces el tema de compartir pisos, o sea, yo cuando vine a Madrid hace ya, pues eso, 15 años, pues a mí me hubiese encantado tener un modelo como el vuestro, porque a mí me pasaba de llegar aquí, tener que pagar 400 euros en su momento por solamente lo que era la habitación, más luego paga gastos, come y vive en Madrid, que no es una ciudad evidentemente barata, no lo era hace 15 años, no lo es ahora tampoco, claro. y no lo será seguramente en el futuro, ¿no? Entonces, claro, tener una solución como esa es fantástica, pero yo me encontraba en ese momento siempre el problema de, claro, quiero vivir con amigos porque me da seguridad, porque luego puedo tener experiencias un poco negativas. Entonces el hecho de que podáis dar esa seguridad también, sobre todo de no tengo que irme a vivir sí o sí con un amigo, sino que puedo irme a un sitio donde hay un gestor que vela por tener gente del estilo de vida similar al mío,
pues es una garantía todavía a mayores para las dos partes. O sea, ¿qué cosas ves tú o cómo te gustaría evolucionar el modelo? O sea, ¿hacia dónde ves que podría seguir creciendo? ¿Es un tema de llegar a tener un bloque entero o seguir viendo zonas más concretas? No, evidentemente o sea, digamos, lo que tiene más sentido sobre todo es aumentar mucho la oferta, ¿no? Estamos viendo que tenemos muchísima demanda, ahora tenemos un problema de oferta y tenemos que sacar mucha oferta, con lo cual, cuanto más grande es la pieza, mejor, ¿vale? Lo que nosotros vemos que tiene mucho sentido es que estamos dedicando mucho tiempo a crear una marca para que sea pues el engranaje para todo este nuevo mercado, ¿no? Que al final es pues, un mercado nuevo de compraventa de habitaciones, enfocado mucho pues, a eso, a ser la alternativa inteligente de compartir piso, ¿vale? Pero no queremos ser los creadores de la oferta. Nosotros estamos creando oferta, pero no queremos ser los creadores. Queremos que otros entren en el mercado, como estamos haciendo. Ahora tenemos varios acuerdos con diferentes partners que están entrando a crear oferta, ¿vale? Y nosotros ser el layer que aporte la parte jurídica, que aporte la seguridad del servicio y todo lo que hacemos, y la parte financiera, ¿no? Entonces, nosotros convertirnos en esto, y porque la barrera de entrada no está en construir una habitación. Todo el mundo puede echar una foto a las habitaciones que nosotros hacemos y plagiarla, ¿no? Ahí no está la barrera de entrada. La barrera de entrada está en toda la parte jurídica, que ha costado una pasta y no lo tiene y es algo totalmente nuevo, en la parte financiera, que también la hemos creado nosotros, y en la parte comercial, ¿no? En controlar la demanda y saber hacerlo. Entonces, ese es el futuro, yo creo que ¿Y si yo soy propietario y digo, oye, Uri, que quiero poner mi piso no sé, pues a la venta por habitaciones, porque me interesa más, porque no me apetece venderlo entero? O sea, ¿cómo podría hacerlo con vosotros? No, pues simplemente ahí te pones en contacto con nosotros y nosotros evaluamos la operación. Nosotros, al final, para estos vendedores o estos propietarios que quieren vender, lo que les ofrecemos es una venta muy rápida, ¿vale? Porque al final tenemos una lista de espera colosal y si nos cuadra en cuanto a geografía, por así decir, claro, y nos encaja un poco en características, no nos vale cualquier cosa, también es verdad. O sea, el tipo de piso que buscamos pues es un tipo de piso que intentamos que la mayoría de las habitaciones sean exteriores, que tenga una distribución X. No nos gustan los churros muy alargados, ¿no? de pisos, pero la gran mayoría pueden llegar a encajar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que ofrecemos es una venta rápida, y ahí lo que tratamos de hacer es, oye, aquí hay varios modelos de colaboración, nosotros podemos realizar la reforma por ti y luego pues sacarlo al mercado y me voy a llevar yo una parte de esa revalorización porque le estoy aumentando mucho tu valor, o si el piso ya está bien, entonces todo para ti, ¿vale? O que tú quieres hacer simplemente una capa de pintura y ya está, ¿vale? Así que esto es un poco... Claro, ¿cómo ganáis dinero vosotros? Nosotros ganamos dinero en cada compra de cada habitación, hay una comisión de compraventa, ¿vale? Con cada habitación. Luego gestionamos, hay un fee recurrente mensual que paga el copropietario, que incluye todo lo que os he comentado, toda la gestión, todos los cambios de los suministros, cambios de nombre, la centralización de los tributos y las obligaciones, o sea, todo eso, el servicio de limpieza, está todo metido allí y hay un pequeño fee mensual. Y después, si nosotros gestionamos, digamos, todo un proyecto de reforma, ¿vale? Y lo hacemos, pues ahí hay un pequeño margen también, evidentemente, por la dirección de obra y por todo lo que hacemos. Pero básicamente es la comisión de compra-venta y la gestión. Esto es el core, ¿vale? Entonces, viendo esto, sí que necesitas mucho volumen para que realmente pueda funcionar. Pero bueno, no nos importa porque sí que consideramos que puede llegar a tener mucho volumen. O sea, de momento... Y desde el punto de vista de la inversión, que aquí en Urbanita es algo que nos encanta en cada proyecto, pero es que lo hacemos... Bueno, no sé si nos encanta, pero desde luego lo hacemos, que es detallar mucho en cada proyecto los riesgos que existen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del inversor que se plantea invertir en habitación.com, sí. ¿A qué riesgos se enfrenta? ¿Qué es lo que puede salir mal? Pues para que llegar a perder dinero o decir, oye, no recuperar el capital incluso. Sí, a ver, pueden salir mal en el sector inmobiliario, hay cosas que pueden salir mal. Yo normalmente lo asocio sobre todo a la parte regulatoria, que de repente pues no venga pues X partido político de turno y diga, pues a partir de ahora esto está prohibido, ¿no? Que está muy de moda. Esto está prohibido. Nosotros precisamente hemos escogido pues una forma jurídica que está establecida en el derecho español desde el 1880 y que está hiperregulada, ¿vale? Ya para que no puedan tocar cosas, que es el proindiviso. O sea, tú no puedes alterar el cómo la gente adquiere las casas, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Entonces hay un riesgo, yo creo, regulatorio que podría ocurrir ciertas cosas. Y luego hay una parte, digamos, a lo mejor de
de ese mercado secundario que en algún momento, pues oye, yo quiera salir de la operación y no encuentre un comprador, ¿no? Entonces podría llegar a ocurrir. En ese caso, en el peor de los casos, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de división horizontal dentro del piso. O sea, sigue siendo una unidad registral, con lo cual, en el peorísimo de los casos, se puede vender toda la unidad al mercado como un piso normal, ¿vale? Y que cada uno se lleve su parte. No nos gustaría, porque entonces va en contra del modelo, pero es siempre un plan de escape absoluto, ¿vale? Que al final todas las partes acaban contentas porque, oye, recupero mi capital y ya está, ¿vale? Pero bueno, digamos que sería un plan Z o un plan de escape si hay una Exacto. Si hay una hecatombe y no podemos encontrar compradores para las habitaciones, siempre se puede hacer esto. Bueno, Uri, nos vamos acercando. Yo creo que nos hemos pasado ya de nuestra hora, lo cual es una buena señal. No sé si nuestros espectadores estarán todavía ahí, espero que sí. Pero bueno, vamos a ir concluyendo. Podríamos hablar mucho tiempo más contigo. Con las dos preguntas que solemos hacer siempre a nuestros invitados. La primera de ellas pues es una empresa de inversión, es cómo invierte, en este caso, cómo invierte Uribais. Pues Uribais invierte en ladrillo, o sea, mi asset allocation siempre ha sido inmobiliario, renta variable, a través de fondos indexados, cuanto más pasivo mejor. El inmobiliario igual, o sea, es muy patrimonialista de comprar inmuebles para que se alquilen en tradicional y ya está. Algo de renta fija ya va a tener. Cripto, que separo mucho lo que es Bitcoin del resto de proyectos. Entonces yo soy muy fundamentalista de Bitcoin desde el principio porque creo que tiene sentido. El resto son promesas de pago que creo que no todas no tienen sentido, ni mucho menos. Y luego hay un pequeño portafolio de startups. Entonces así es como... Y hace unos años, no sé, en un desglose que hacías, había ahí una pequeña parte de crowdfunding. ¿Cómo evoluciona esa pequeña parte? Sí, en esa parte de startups, exacto, en esa parte de startups hay una parte que inicié yo a través de crowdfunding y ha ido evolucionando, yo creo que muy bien. Para mí es una fantástica forma de poder ganar exposición a ciertos mercados que no son accesibles para el público general y por eso lo hice. Luego lo que pasa es que fue creciendo con el tema de YouTube y me empezaron a salir oportunidades de directamente invertir, ¿no? Un ticket directamente en el... pues eso, en la cap table de X empresa que están haciendo y tal, y esto me gustaba mucho más porque me podía implicar yo muchísimo más con ese proyecto. Entonces hay una pequeña, pues eso, portafolio. Pero para mí el crowdfunding fue la puerta de entrada y sigo haciéndolo, ¿eh? O sea, tengo todavía inversiones activas. Sí. Nos alegra oírlo. Sí, también he probado el crowdfunding inmobiliario y creo que es una forma, déjame decirlo también, Gonzalo, que yo creo que es una forma... Pero con honestidad, o sea... Honestidad. Sí, de hecho, mira, os seré súper transparente. Yo al principio no me gustaba el crowdfunding inmobiliario, porque a mí la cosa que más me gustaba del sector inmobiliario en general era el apalancamiento. O sea, la capacidad de poder apalancarte con un tipo de préstamo que era el más barato del mercado, ¿no? Entonces, para mí esto era como la gran maravilla. Pero luego me di cuenta, primero, de que el crowdfunding inmobiliario lo que te permite es pues, poder acceder al sector inmobiliario sin tickets para comprar un piso que son 60.000, no sé, 25.000 euros. O sea, poder acceder mucho antes, pero después poder acceder geográficamente a ciertas oportunidades que de otra forma no podría, ¿no? O a ciertos activos y sobre todo probar, experimentar, ver cómo funciona, aprender, y me he metido en varias. O sea que en ese sentido yo era un no hater, pero era como un poco escéptico. O sea, nosotros decimos siempre una cosa que es el hecho de que no todo el mundo y vosotros, bueno, vuestro proyecto está diseñado para la gente que sobre todo, aunque luego haya todo tipo de inversores o gente que quiera, pero no puede acceder a esa vivienda inicial, ¿no? O le cuesta mucho el tema de, oye, tiro todos los meses un dinero. El crowdfunding inmobiliario surge un poco para justamente democratizar esa parte de quiero acceder a promociones inmobiliarias. O sea, si tú lo piensas hace 20 años, poder invertir en un proyecto de obra nueva, pues lo que tú dices, ¿no? Aquí en Chamberí o el que hemos tenido en Narváez, cualquiera, era imposible, porque claro, o venías con un capital muy grande o estabas metido con un capital muy grande en un fondo o no había forma, ¿no? Aquí la gente desde 500 euros tiene esa opción. Claro. Y yo creo que esa parte de democratizar cosas que hasta ahora no teníamos en el sector y que siempre ha sido, pues como un sector, siempre se ha concebido como un poco más oscuro, ¿no? Sí. Que era, pues eso, no, esto es como para la gente que especula o para la gente que está... Es todo lo contrario, es un sector súper abierto y tanto pues lo que acabas de montar como empresas como la nuestra
justo lo que buscamos es democratizar. No sé si te ha pasado a ti también que te han dicho, no, es que ahora vas a especular con habitaciones, ¿no? O sea, señores, por favor, seamos serios, estamos haciendo todo lo contrario. Exacto. O sea, no veamos esto como algo oscuro, que es lo de antes, sino estamos haciéndolo, es una parte de democratización. Democratización y que estás aumentando, o sea, ahora mismo en el mercado hay una escasez de oferta brutal y gracias a estos modelos que proliferan se aumenta la oferta. Es decir, estás permitiendo que más gente acceda a una vivienda, acceda pues, a un local, a un negocio, a tal. Estás aumentando la oferta, que es el principal problema que tiene a día de hoy el mercado español. Y para mí, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, porque creo que faltan muchos más modelos todavía para que realmente se pueda cubrir el déficit que existe de oferta. Que no quiero entrar mucho en ese jardín, porque entonces es una hora más de podcast, Gonzalo. Te podemos invitar otro día. Encantadísimo. La segunda pregunta, la última pregunta que hacemos a nuestros invitados es la de pues alguna recomendación de alguna película, algún libro, alguna podcast, alguna serie, algo que, oye, que quieras compartir con nosotros porque te haya parecido impactante o te haya resultado muy interesante. Bueno, pues te digo una de cada una, si quieres. Películas seguro que la han dicho 1000 veces, no lo sé, pero The Big Short, que creo que es un must en el sector inmobiliario, lo tenéis que ver. A mí me encanta la peli, la he visto no sé cuántas veces. En cuanto a podcast, hay uno que me gusta mucho de Brian Chesky, de Airbnb, que lo entrevistan en The Diary of a CEO, que es ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama el chico. Y libros que me hayan ayudado, pues te diría, a nivel de inversión, los típicos. O sea, El millonario de la puerta de al lado, Padre rico, padre pobre, todo esto son bestsellers porque realmente funcionan, pero así un poco diferentes, no sé, a mí me ha ayudado mucho en la vida Getting to Yes, Obtenga el sí, que es un libro de negociación, y cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Clasiquísimo, sí. Que el título es horrible, porque es en plan rollo, qué manipulador este tío, pero en realidad el libro está muy bien, o sea, la verdad es que aprendes. Muy bien, pues oye, tomamos nota y nada, nos quedamos con la cosa de que vengas otro día a contarnos... Vendré cuando queráis, sí, encantadísimo. Entre tanto, pues te agradecemos una vez más el rato que nos has ofrecido aquí, la verdad es que ha sido muy interesante. Mil gracias. Y espero que también lo haya sido para vosotros, así que nada, nos vemos en un nuevo episodio de Entre Punto y la U y muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias. O sea, muchas gracias. Agradecer también a Ángela, nuestra compañera, que es la que habló contigo y la que ha conseguido que estés hoy con nosotros aquí. Gracias, Ángela. Entonces, pues nada, sobre todo al equipo que siempre está involucrado y Gonzalo por llevarlo como siempre también. Y mil gracias, Uri, por venir, porque ha sido, yo creo, una de las entrevistas más enriquecedoras, hablando de mundos que normalmente parece que no están conectados, ¿no? Que es el inmobiliario y YouTube, y ver cómo también pues, tu evolución ha sido espectacular. Mil gracias a vosotros por la invitación y cuando queráis repetimos y las veces que sea, que he estado súper cómodo. Gracias. Fantástico. Muchas gracias.